Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas. En el último libro que publiqué, el Quo Vadis Ecclesia, insisto en que la causa de la situación actual, de esa gran apostasía, ese gran alejamiento de la Iglesia por parte de la sociedad occidental, está principalmente en que no en que el Evangelio no venda, no atraiga, sino en que hay que vivir bien el Evangelio. Y cuando la Iglesia ha permitido ser una sociedad estatal, una religión estatal, pues eso ha afectado, ha ocasionado que en ciertos ambientes, pues en las estructuras eclesiásticas, pues haya habido mundanización, y eso ha ido alejando de la Iglesia pues a mucha gente hasta llegar a la situación actual. Digo esto porque, y luego pues explico que claro que la respuesta a la solución es una nueva evangelización, pero claro, una evangelización que tiene que ser evangélica, no incurriendo en los errores parecidos a los que se han cometido anteriormente. A propósito, digo esto porque estos últimos días, estas últimas semanas, se han producido distintas noticias relacionadas con todo esto. Por una parte, el presidente de los obispos alemanes, pues que ante el dato de que en la Iglesia alemana ha perdido en un año 360.000 fieles, seguidores, que han dejado la Iglesia, se han apartado de la Iglesia, él dice que esto es porque no tienen sacerdotisas y no tienen la comunión a los que están en adulterio, la bendición de uniones homosexuales, etc., que no se han modernizado. Y claro, pues la verdad es que ese es un punto que creo que vale la pena responder, porque, los luteranos tienen todo eso, y sin embargo están perdiendo fieles a mansalva. Y lo que pasa no es que haya que, por así decirlo, adaptar el Evangelio a lo mundano, sino que nadie quiere estar en una confesión cristiana que se ha alejado tan palmariamente, tan llamativamente, tan clamorosamente de Jesucristo. Es decir, lo que vende es la fidelidad. Es un poco esto, pues acaba de sacar el cardenal Sarah un nuevo libro, que saben que ha sido el prefecto del dicasterio de la liturgia en la Iglesia, y pues un libro sobre formación, sobre una catequesis, en el que viene a explicar, la entrevista que le han hecho para difundir el libro, pues viene a explicar que la tibieza en vivir el cristianismo es lo que aleja de ese cristianismo, y que hace falta pues formarse bien y seguir a Cristo fielmente para poder ser, como dijo Jesús, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo, para poder recuperar esa vitalidad, esa capacidad evangelizadora, esa capacidad de arrastrar hacia Dios a las personas de buena voluntad. Pues lo que hace falta precisamente es esa fidelidad en vivir el Evangelio. También ha habido otra noticia que ha sido muy llamativo sobre la situación. La Conferencia Episcopal Española pues ha sacado una serie de datos sobre la práctica sacramental en este país. Y entonces
ya saben que en el libro de ¿A dónde vas, Iglesia?, celebrando en falso los sacramentos, pues explicaba esto que les decía el obispo, Monseñor, el cardenal Sebastián, don Fernando Sebastián, les decía en 2015 a los obispos que no podemos, decía, seguir celebrando en falso las bodas, los bautizos, las comuniones, que esto no puede ser, ¿no? Porque, y algunos le decían, es que si nos ponemos serios, pues nos quedamos sin nadie. Y él les respondía, no, es justo al revés, es justo al revés. Y ahora los datos lo están mostrando de una manera clarísima, ¿no? Si en el año 2000 había, por ejemplo, 163.000 bodas, pues ahora, en el año 2020, rozan las 30.000. Es decir, ha sido un bajón, va siendo sustituido por las bodas civiles, y entonces, pues de una manera clamorosa. En España, pues hay un 20% de bodas católicas y un 80% de uniones civiles. Ha sido una caída pues enorme, mientras han ido subiendo. ¿Por qué? Pues porque ¿para qué me voy a casar por la Iglesia si no va a ser de una manera auténtica? Lo mismo ha pasado con los bautizos, que entre 2009 y 2019 han pasado de 314.000 a 175.000. Entonces, bueno, pues es otro bajón, pues tremendo, ¿no? Que muestra que si permitimos unos sacramentos pues vulgarizados, aguados, no celebrados con autenticidad, pues cada vez tendrá menos sentido y cada vez pues la gente acudirá menos, ¿no? Otro que tanto ha pasado con las comuniones, las primeras comuniones, que han pasado de 260.000 a 200.000 en estos últimos años. También ha habido un descenso, ¿no? Y claro, si es que las cosas o son o no son, y o se viven con autenticidad, como dice Sará, ¿no? Y se muestra el Evangelio, se hace una evangelización que sea verdaderamente evangélica, o si no, pues no tiene sentido que la gente pues dice, yo para qué voy a hacer esto, ¿no? Si en el fondo es como un teatrillo, ¿no? Creo que son unos datos que pueden servir y que es importante tener en cuenta que ese argumento de que la gente se va porque no les damos lo que la mundanidad reclama es absolutamente falso. Es justo lo contrario. Y las cifras lo muestran. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.